Bueno, señores, retornamos. Aquí estamos en Diario de Cuatro. Héctor Tineo Nolasco está con nosotros. Sabes que ayer, los temas que estaba seleccionando, había escogido hablar de Puerto Plata, pero con algunas novedades que Puerto Plata ha estado esperando y que vienen. Una es lo del puente de Las Canas. Entonces, Inver Navarrete, ustedes lo conocen. Ese puente va a ser construido nuevo. O sea, ya de manera que eso es de las novedades de este año para Puerto Plata, que se va a agregar ese puente, esa solución, que de manera que cuando vengan los torrenciales aguaceros, de nuevo, no afrontarán las dificultades porque se va a construir una infraestructura adecuada y en condiciones para resistir las nuevas realidades de las crecientes cuando vienen los torrenciales aguaceros. Sin embargo, cambia el cuadro porque se vivió ayer en Puerto Plata, en la zona de la Isabela, una situación muy difícil. Las aguas de las últimas horas han provocado inundaciones en la zona. Comentamos esto porque eso explica, don Pedro y Mozart, y amigos, amigas, nuevos esfuerzos, nuevas erogaciones, que estas son situaciones que se dan. Y de ahí la importancia de fondos de mitigación, las previsiones que se adoptan en este orden es importante. República Dominicana ha logrado avanzar, por ejemplo, esa previsión y de igual modo que los organismos están integrados y eso explica que el Centro de Operaciones de Emergencia, por ejemplo, puede activarse prácticamente de una forma automática. Y es porque todo está coordinado. De igual modo, la previsión de recursos para la restauración de daños. De ahí que la gente de la Isabela, que ha vivido momentos muy difíciles, lo interesante de esto es que ya hay iniciativas para la solución y que la Isabela pueda recuperar su normalidad. Pero ciertamente que las aguas, de nuevo, recuerden lo que pasó en noviembre y diciembre de 2016, que se han estado recuperando en la zona de la provincia de Puerto Plata y una parte de la provincia de Espaillat, como fue la destrucción del puente de Jamao al norte, que ahora que está en construcción, que ese puente fue colocado en una situación prácticamente que no sirve. Lo han estado usando por una emergencia, pero el puente ya se le observa deterioro. Pero ese puente paralelo que se construye será la gran solución. Cuando usted pasa por el lugar puede ver el puente y ver que ahí incluso en ocasiones se trabaja 24 horas. Y esto es muy importante. Llamo la atención porque hay gente que pierde de vista que esas restauraciones se logran con erogaciones de recursos. Y que cuando ocurren situaciones, novedades como esta que aconteció ayer en la Isabela, en la zona de la Isabela, pues también implica erogaciones de recursos. Esto para los que llevan anotaciones de ver cómo se comporta y qué se hace con los recursos públicos en República Dominicana. Lo segundo, Orión llamaba la atención ahorita, de hace un momento, con respecto de grupos que quieren imponer, colocarle una agenda al país. Y parten de la premisa de que si usted logra colocarlo en un medio de comunicación, usted puede plantear que esa es la verdad. Y han perdido de vista lo que ha pasado, que se han excedido tanto en este orden, que ya la población es muy cuestionadora. Ignacio Ramonet escribió un libro que se llama La tiranía de la comunicación. Y él ahí planteaba, por ejemplo, en ese momento, que fue el momento cuando se produjo la muerte de la princesa Diana. Él llamaba la atención que cuál era el concepto que se le estaba colocando al mundo. Bueno, que si usted logra colocar una versión en el conjunto de medios de una colectividad, esa es la verdad. Planteaba Ignacio Ramonet en ese momento. Sin embargo, de aquí a allá ha llovido mucho. Y ya la gente está siendo lo más cuidadosa y cuestionadora de los medios de comunicación, hasta encontrarnos con un fenómeno como el del presidente Trump en Estados Unidos. Trump desafió a los medios de comunicación, los siguen desafiando, pero él sigue en esa guerra y declaró una guerra. O sea,
Muy bien, sigan ustedes adelante que yo sigo a mí adelante. Lo que salió claro fue que ya no hay inocencia. Gabriel García Márquez también hablaba en los 60, 70, que no había información inocente. Iván, que está aquí hoy, economista, recuerda ese tiempo porque era un estudiante, de cómo, por ejemplo, ya en ese tiempo se le advertía, no hay información inocente. Entonces, ¿por qué llamo la atención? Porque de repente usted está viendo ahora un nuevo templado de gente que quiere convertirse en creadores de agenda pública, que le quieren imponer una agenda al país. Pero si usted ha sido una persona que se ha dedicado a hacer negocio, que le ha ido muy bien haciendo negocio, que usted ha tenido unas habilidades extraordinarias para siempre estar insertado con las administraciones del gobierno en cada turno, que usted no ha perdido una oportunidad. ¿Por qué usted no permite que avancen obras, proyectos? Usted no lo comparte, usted no cree en eso, pero permita que avancen. ¿Por qué llamo la atención? Señores, se ha montado ya toda una campaña, está montada para tratar de desacreditar el proyecto Domingo Sabio. Y usted sabe por qué. El proyecto Domingo Sabio, lo primero que va a impactar a una población de más de 45,000 personas. Es la población de ese Domingo Sabio, que incluye Domingo Sabio, La Ciénaga y los guandules, todos los que están ahí, los adyacentes, sí, lo incluye. Varios. ¿Qué se procura? Que ya incluso se ha explicado y lo han planteado. Se van a restaurar y construir más de 4,000 viviendas. O sea, es decir, ¿qué quiere decir? Que más de 4,000 familias van a tener un espacio seguro, porque ese proyecto contempla que los que están en la zona vulnerable, que cuando vienen las inundaciones hay que salir huyendo y sacar todo lo que se tiene en la casa, ahora en el realojamiento van a quedar colocados en un lugar seguro. Es decir, que cuando venga una lluvia, ellos no van a tener la incertidumbre de que ahora hay que estar moviendo todo, hay que subir todo. ¿Por qué? Bueno, porque es que el agua a veces llega a 5 pies, a 4 pies, y a veces supera y se le sube a los techos, porque viven en una zona vulnerable. Ese proyecto procura darle una solución. Ese es un problema que tiene el Gran Santo Domingo. Que el que no ha vivido una experiencia así no tiene una idea de lo que significaría eso. Piense usted en una simple mudanza, el que se tiene que mudar de un lugar a otro organizado, lo que es eso. Ahora piense usted que un torrencial aguacero lo obligue a movilizar todo en su casa. Entonces, la campañita ha arrancado. Ustedes han visto incluso improvisando la organización de grupos, que esto solo recuerda, porque también muy activos, organizando grupos ya para que sean expresión de entidades de presión en la zona. Permitan que ese proyecto avance, denle seguimiento, pero entiendan que esa gente también tiene derecho, que lo saquen de esa situación tan difícil que viven, que entiendan eso. Esto para los que llevan anotaciones y que entiendan que la población no va a pensar de que estos grupos se organizan por amor al arte. Para organizar estos grupos hay que gastar dinero. Sí es. Hay que mantenerle una logística. Entonces, medios de comunicación, entiendan esto. Ya la población, la primera responsabilidad que usted tiene cuando tiene la oportunidad, como estamos nosotros aquí, es que usted tiene la responsabilidad de hablar verdad. O sea, el hecho de que usted se pueda colocar o controlar un medio de comunicación no le da derecho para que usted pueda difundir mentiras. Y menos que usted pueda tomarse el derecho de crear versiones que solo están en su mundo, pero que fuera de su mundo, a la sociedad dominicana en nada le interesan ni en nada la benefician. Esto, para los que llevan anotaciones, que entiendan esto. O sea, de repente se ha encendido esa llama. Acabar con ese proyecto Domingo Sabio. Don Pedro. Mire, está con nosotros, como le dijimos, don Iván Rodríguez, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. La invitación partió de
parte nuestra, lógicamente, ha dispensado esta visita porque lo consideramos esencial para aclarar una serie de nubarrones que se nos han querido originar a inicio de año en el plano económico. Y nosotros creemos que esos nubarrones deben aclararse. Buenos días, Iván. Buenos días, Iván. ¿Cómo va todo? Todo va bien y encantado de estar aquí en este nuevo local. Has estado con cómodo. nosotros en los otros dos anteriores, sí. Sí. Has recorrido con nosotros un largo trecho. Sí, venimos desde el 4 de allá. Sí, así es. Y en la CTV. Oigan, varios temas han sido planteados. Número uno, que la deuda nos acogota y nos lleva al punto del precipicio. Número dos, que los ingresos fiscales no alcanzan para emprender y concluir obras trascendentes que ejecuta el gobierno. Punta Catalina, iniciar Monte Grande, proyecto Domingo Sabio. Cosas que, muchas obras de infraestructura básica, cosas que son imprescindibles para que el país siga adelante. En general, se nos plantea también que el precio del petróleo amenaza con desestabilizar también la economía. Asunto de lo que tú has manejado al detalle en los últimos años. ¿Por dónde podemos comenzar? Bueno, tú has hecho una pregunta que da para pasarnos un buen rato haciendo un análisis sobre la situación de la economía. Sí. Podríamos comenzar por la insuficiencia de recursos Ingresos. que genera la economía desde el punto de vista fiscales, fundamentalmente tributarios, lo que se origina por concepto de impuestos y de tasas para financiar el gasto público. Tenemos un gasto de un 18% aproximadamente del Producto Interno Bruto contra unos ingresos como proporción del Producto Interno Bruto de 14.5%. Si esa diferencia de alrededor de 2.8% es lo que genera el déficit fiscal y es lo que genera la incapacidad tributaria para financiar ese gasto público. Que déjame decirle, se habla de que la República Dominicana gasta mucho con relación a su Producto Interno Bruto, y si nosotros analizamos la ecuación, el problema no es que la República Dominicana gasta mucho, sino que la República Dominicana recauda poco. A los economistas nos gusta usar estos criterios de medición comparados con países de estructuras económicas similares. En la región de América Latina, de acuerdo a la CEPAL, que es la que compila las informaciones para América Latina y el Caribe, la proporción de gasto con relación al PIB es de alrededor promedio de un 24%. Y tú te encuentras con países que gastan más de un 25%. Ahora, República Dominicana gasta aproximadamente 18%. Es decir, no somos el país que más gasta como porcentaje del PIB. Pero también el coeficiente de tributación, que no es más que la relación por cociente de los impuestos entre el Producto Interno Bruto, nosotros estamos compitiendo con Guatemala abajo. Es decir, con la presión fiscal o presión tributaria más baja de América Latina. Cuando otros países tienen una presión por encima de un 20%, nosotros estamos con una presión fiscal de 14.5%. ¿Qué te determina esa presión tributaria que el país tiene necesariamente? El gobierno no puede decir, bueno, yo voy a gastar lo que recaudo porque dejaría insatisfecha las necesidades públicas que demanda la economía nacional o que demanda la sociedad dominicana. Porque el Estado, que es un ente que no persigue fines de lucro, sino que satisface necesidades, no le puede decir al país, yo no te puedo construir Domingo Sabio, yo no te puedo hacer la reconstrucción del puerto de Puerto Plata, yo no te puedo reconstruir una carretera, yo no puedo hacerte la rehabilitación de una escuela, ni te puedo mejorar las condiciones de un hospital, ni te puedo mejorar el sistema eléctrico, porque yo no tengo recursos para eso. El deber del gobierno es emprender la satisfacción de la demanda de la sociedad. Entonces nosotros necesitamos más recursos por la vía de los impuestos, por la vía de las tasas, que es lo que nosotros tenemos. ¿Significa ello que debemos aumentar las tasas impositivas de los impuestos? No. Sino
racionalizar mejor el gasto tributario, que es el conjunto de exenciones que el gobierno le da al sector privado, o mejor dicho, dinero que el gobierno deja de percibir para ayudar a la economía privada a realizar su actividad económica. Y en ese sentido, nosotros tenemos liderazgo en la región. Mientras en la recaudación fiscal como porcentaje del PIB tenemos liderazgo hacia abajo, en cuanto a dinero dejado de percibir por incentivar la iniciativa privada, somos el país que más exenciones da. Casi 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de 220 mil millones de pesos el gobierno deja de percibir por financiar actividades privadas, combustible, zona franca, turismo, impuestos sobre la renta de personas, impuestos el sector eléctrico. Señores, más de 220 mil millones de pesos. Ahí hay un espacio fiscal. No es que el gobierno tenga la voracidad de irse hacia esos 220 mil millones y dejar la iniciativa privada sin ningún tipo de protección. No, es racionalizarlo sobre la base de un real y eficiente análisis costo-beneficio de cuál es el resultado que me está dando el sector privado por este dinero que yo dejo de percibir y cuál es el beneficio que la economía pública y que la economía social obtiene de ello. Entonces, de esa reingeniería, de ese rediseño del gasto tributario, probablemente el gobierno tenga un espacio fiscal de más de los 2.4%, 2.5%, que es el ajuste que requeriría el gobierno para poder irse hacia un presupuesto equilibrado, ingresos igual gasto, y nosotros entonces no tener que ir a los mercados ni a los tenedores de dinero, ni a los acreedores internacionales a buscar dinero prestado. Iván, todos hemos de alguna manera aplaudido que el gobierno en su gestión de recaudadora haya logrado avances significativos como lo que muestran las cifras del pasado año, con impuestos internos recaudando más de 300 mil millones y con la Dirección General de Aduana con 115 mil millones, incrementando sustancialmente las cobranzas. Y lo que quiere decir que en el caso de impuestos internos, con la evasión y la elusión, trabajando en esa dirección, y aduana con el contrabando, controlando muy bien. Parece, todo luce indicar que la apuesta del gobierno es a seguir en esa ruta de eficiencia en las cobranzas, en la tributación, en todo el sistema, pero dejando a un lado lo que ha sido un reclamo de algunos sectores en el sentido de que lo que hace falta para lograr una mayor presión fiscal que se aproxime a la media de América Latina, que como tú bien has planteado supera el 20%, pues que se aboque a una reforma fiscal, entre los cuales está precisamente atacar un problema como este de reducir al menos, reducir el gasto tributario que es tan impresionante. Desde tu visión, y no quisiera verlo ni siquiera como funcionario del gobierno, sino con tu condición de economista, ¿por dónde tú crees que debe ser la ruta a seguir frente a situaciones como esta, de que algo hay que hacer para reducir el ritmo de endeudamiento de la República Dominicana? Mira, tú has planteado un tema que es sí de agenda nacional. Como decía Tineo, nos quieren imponer la agenda que no son la agenda país. Claro. Porque la agenda país son los pactos que conducen hacia tener una mejor República Dominicana, como apunta la Estrategia Nacional de Desarrollo de cara al 2030. Tener una República Dominicana más cohesionada, territorialmente, socialmente, económicamente, institucionalmente, y sobre todo más justa y más equitativa. Y los pasos que se han venido dando desde el 2012, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, apuntan hacia llegar al 2030 con el país que nosotros queremos. Es decir, tú estás hablando llanamente del pacto fiscal, que además es uno de los tres grandes pactos que están pautados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto por la educación, que ya se logró, el pacto eléctrico, que olvidémonos de que haya sectores. Ese ya es algo que estamos a día de
de consumarlo, y el otro pacto que nos queda es el pacto fiscal. Sí. Entonces, tú planteaste algo que hay que resaltar. La eficiencia de la administración tributaria está a la vista de todos. Sí, eso está ahí. Se han aumentado las recaudaciones, el cumplimiento de la administración tributaria, tanto de la Dirección de Impuestos Internos como la Dirección de Aduana, sobrepasó el 102% en el año 2017. Es decir, más en el caso de impuestos internos, Eso es verdad. se superaron las metas que se establecen al inicio de cada año en más de 3.000 millones de pesos. Eso es lo que le ha permitido al gobierno tener hasta noviembre, que son las cifras que yo tengo a mano en términos global, de tener un déficit que inicialmente proyectado terminaría el año 2017 por debajo de la meta de los 88.000 millones. Es decir, la proyección que nosotros estamos haciendo, si los ingresos y los gastos se comportaron en diciembre como en el periodo de enero-noviembre, terminaríamos con un déficit por debajo de 2%, con 60.000 millones de pesos. Y la meta fueron para el año 2017 81.000 millones. Sí. Eso le ha permitido al balance presupuestario terminar el 2017, por lo menos hasta noviembre, que son las cifras que yo tengo, con un balance primario que es importante porque estamos excluyendo el pago de intereses de la deuda pública de más de un 1%, o de casi de más de un 1% del PIB. Un 1% del PIB son 36.000 millones, y a noviembre el balance primario, que son los ingresos menos todos los gastos, excluyendo los intereses, estaba en 36.000 millones, en 34.000 millones. Es decir, no, 38.000 millones. Sí. Uno algo por ciento, Inflación. que es un récord, porque hasta el año pasado, hasta el 2015, este indicador fue negativo, el balance primario. Desde el 2008 al 2015, o sea, 7 años consecutivos, la economía pública tuvo un resultado primario negativo. En el 2007 tuvo un balance primario positivo, y obviamente fue el último año con superávit fiscal. En el 2016 se terminó con 0.8 positivo por ciento del PIB, y las proyecciones es que en el 2017 este indicador haya superado el 1%. Pero hay un elemento que es fundamental. Por más eficiente que sea la recaudación, la administración tributaria, el máximo nivel de eficiencia no llega a un 1%. Oigan bien, Ahí es que está el problema. Oigan bien. Si nosotros alcanzáramos 100% de eficiencia tributaria en el... Si eliminamos el 42% de elevación y elusión fiscal. No, porque eso es una utopía abstracta, Pedro Sí. Cava. Como decía Tomás Amadeo Vasconi, un sociólogo venezolano de la época en que Tineo, ustedes y yo practicamos la ideología marxista, sí. eso es una utopía abstracta. No hay ninguna economía del mundo, ni siquiera la economía de Dinamarca, ni la sueca, ni la economía Noruega, de Finlandia, que son ni la muy noruega, eficientes. tienen cero evasión. Rafael Herrera, ese sabio periodista, escribió una vez un editorial que decía: todos somos evasores. Lo recuerdo como ahora. Eso fue a raíz de que agarraron a aquella famosa empresaria del Empire State de Nueva York. ¿Cómo se llamaba? La Leona. Una que tenía unos hoteles y cosas, pero esa no pagaba impuestos, todo lo evadía. ¿Y cuál es el ideal? Entonces lograr. Hacia un sistema fiscal de cero evasión nunca llegaremos. Tú podrías, cuando nosotros teníamos el ITEVI en una evasión de un 27%, entre el 2007 y el 2009. Eso era bueno. Sí. Exacto. Pero tú tenías una presión fiscal todavía baja, porque tenías una evasión del impuesto sobre la renta de más de un 60%. Si tú buscas el promedio de América Latina en evasión de impuestos sobre la renta, ¿cuál es el promedio? anda como 57%, la evasión promedio. Nosotros estamos evadiendo en impuestos sobre la renta, tanto corporativo como de personas físicas, más de un 65%. 65%. Sí. Vamos a decir que nosotros vayamos hacia la media, aunque nos quedemos... Más del 65%. Más del 65% del impuesto sobre la renta, tanto de personas como de empresas, se va de la República Dominicana. Pero en América Latina el promedio es alto, de evasión,
más de un 55%, el promedio. Sí. Hay países que tienen Llevamos más. 10, unos cuantos Y nosotros puntillos. estamos Sí, sobre bueno, 75. 10 puntillos le llevamos. Es mucho, es Pero mucho, pon tú mucho. que nosotros mucho, bajemos a 60% Sí, de evasión de aún impuestos de así. renta, estamos dejando un espacio fiscal infinito, Sí, y que tú bajes la evasión del ITEVI a los niveles en que estaba entre el 2000... A 40 y tantos por ciento. No, 27. A 27%. Está en 60 ahora. No, en 42. 42. 42. Si El tú- ITEVI. sí, Sí. 42%. Podemos llevarlo al 27. Llegó a estar en más de un 60%. Sí. Antes del 2000, el ITEVI y la evasión era más de un 60%. Ya. Después del 2001, del 2000, comenzó a irse reduciendo, pero en el 2004 había una evasión de más de un 45%. Brinco, Dios. Y yo debo de decir que mi amigo y hermano Juan Hernández la bajó en el 2007. Es verdad que hubo dos reformas tributarias fuertes ahí, la del 2005 y la del 2006, pero la bajó a 25, 24%. Sí. Bien. Entonces la productividad del ITEVI, que llegó a estar sobre 37%, hoy nosotros tenemos una productividad del ITEVI muy baja, producto de esa erosión en su base imponible. Entonces yo te diría, bueno, si nosotros reducimos la evasión del ITEVI a los niveles en que estaba en el 2007 y reducimos un poco la evasión tributaria, nosotros no necesitamos reforma de ningún tipo de reforma fiscal, ningún tipo, no. Pero como eso es un escenario óptimo que nosotros debiéramos propugnar por llegar a ello, pudiéramos decir que el espacio fiscal está, por un lado, en hacer una regenería en los que nosotros dejamos de recibir, revisar el código tributario en cuanto a las exenciones, Exacto, que por ahí es aparte, que hay que porque fíjate, nosotros tenemos dos tipos Por ahí de es que dinero que dejamos de recibir. Tú tienes lo que explícitamente se otorgan cada año en el presupuesto general de la nación, que es el llamado gasto tributario. Pero tú tienes un código tributario que fue concebido en el año 1992 con una cola de exenciones, sobre todo en los niveles más altos, que son los que más deben pagar, por la equidad tributaria, que es uno de los principios fundamentales del sistema tributario, que se paga en función de tu capacidad. Óyeme, la cantidad de renglones que están exentos del pago del impuesto sobre la renta son enormes en la República Dominicana. Le permite al sector empresarial deducir gasto de viaje, gasto de vacaciones, vehículos que ponen a nombre de la empresa, villas que tienen colocado en fuera de la ciudad, y muchísimas partidas. Entonces, eso hay que revisarlo. No significa aumentar la alícuota del impuesto sobre la renta, es sencillamente ver cómo están los diferentes sistemas tributarios de los países. No es hacer la reforma tributaria de Trump, es una reforma tributaria que baja el impuesto sobre la renta de un 45% a un 20%. Una locura. Es una locura. Nosotros podemos dejar el nivel, es más, nosotros podemos bajar la tasa del impuesto sobre la renta a un 25%, que era el punto máximo que había en el Código Tributario, y bajarlo un poco más. Nosotros podríamos tenerlo en un 23%. Y eso... Pero dejamos el ITEVI como está. Mira, el problema del ITEVI, yo como te digo, el problema del ITEVI es nosotros ver si realmente el ITEVI está comportándose como un impuesto regresivo o como un impuesto progresivo. ¿Cuál fue la idea cuando se concibe el ITEVI, que no era ITEVIS? No, porque no tenía, solo incluía transferencia. Exacto, de bienes industrializados sin servicio. Sí. La idea era, y por eso tuvo un abanico enorme de exenciones fiscales, era hacer un impuesto que le permitiera a los sectores de más bajos ingresos, es decir, a esos sectores que no tienen ni siquiera acceso al costo de la canasta familiar, poder beneficiarse de la política de redistribución del Estado, porque es importante que se sepa que el instrumento efectivo que utilizan los gobiernos para redistribuir ingresos no es vía gasto, es vía impuestos. Iván, con tu anuencia, danos un minutito, vamos a una pausa. Vamos al cambio. Entonces, en ese punto continuamos. ¿Está bien? Perfecto. Gracias, vamos a una pausa.